diciendo, Señor, quiero que tú me des una palabra. Y con mi familia nos gusta mirar series y estábamos mirando la serie de Chosen. ¿Cuántos han visto esa serie, Chosen? Bien, una hermosa serie que hay sobre la vida de Jesús, una de las más asemejadas y acertadas que yo encontré con respecto a su similitud con la Biblia, con la palabra. Y obviamente tiene algunas cosas que no son exactas, ¿sí? Como toda serie, como toda película que se hace, hay cosas que son parte de pronto de la autoría, pero que dejan un mensaje. Entonces estaba mirando en la vida de los discípulos y me llamó la atención, porque ellos ponen ahí, no está en la Biblia, pero ellos ponen ahí una relación que pasa donde Felipe, que después es uno de los que no le creen al Señor cuando el Señor resucita, ¿sí? Y entonces hay una situación donde en la historia de la vida de los discípulos caminando con Jesús, la novia o la prometida de Felipe muere, y entonces muere. Estaba Jesús ahí y no pasó nada, murió. Y fue muy duro para él, lo muestran en la serie. Entonces me hacía pensar un poquito en esto, en cómo nos sentimos muchas veces, porque después Jesús va, le avisan que murió su amigo Lázaro, ¿sí? Y entonces Jesús va, aunque después de 2 o 3 días va, pero va y resucita a Lázaro. Y Felipe estaba presente ahí. Y el cuestionamiento que hace la serie de Felipe es, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a él sí y por qué a mí no? ¿Sí? Y muchas veces me hizo pensar eso, en que muchas veces nosotros también cuestionamos a Dios. Nosotros también muchas veces nos ofendemos con Dios. ¿Cuántos aquí se han ofendido por algo con Dios? Bien, tenemos que ser sinceros con eso. Muchas veces nos enojamos, ¿no? ¿Por qué aquel incrédulo, incircunciso fariseo que está ahí le va bien? Y yo, Señor, que oro, que ofrendo, que voy, que te sirvo, no recibo respuesta de Dios, ¿no? Y cuestionamos a Dios en eso. Y muchas veces nos pasa que nos salimos en esa relación con Dios por esa ofensa, por ese enojo que tenemos con Dios. Yo he vivido muchas veces enojos con Dios, me he sentido ofendido muchas veces con Dios, y hoy quiero compartir con ustedes cómo manejar esas situaciones en nuestra vida, porque todos pasamos por la pregunta esa, ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué a esa persona le va bien? ¿Por qué Dios le contesta? Parecería como Dios le contesta a esa persona y a mí no. ¿Por qué de pronto, como dice la palabra, a los incrédulos le va bien en muchas cosas y nosotros tenemos que estar luchando todos los días? Y esto me hace acordar que estamos viviendo en una generación de cristal, ¿sí? A lo que llamamos una generación de cristal. ¿Qué es una generación de cristal? Justamente es una generación que todo le ofende. ¿Sí? Que todo le ofende, que todo lo lastima, que hay de acá, que hay de allá, que lo que dijo aquel me ofendió, por lo tanto hay que censurar eso, pero que a su vez, y esto es lo que muchas veces nos pasa, a su vez nosotros queremos también imponer algo que nosotros creemos, ¿sí? Porque si hay algo que me ofende es porque hay algo que vino contra una verdad que está en mí o que yo creo, acertada o no, es algo que yo pienso o que yo creo, o mi forma de ver las cosas, y por eso me ofende. En realidad es porque esa verdad está chocando con mi verdad, ¿sí? Y yo no quiero ceder a mi verdad, aunque de pronto mi verdad no sea tan verdad como la otra verdad. No sé si entendieron el trabalenguas. Ahora, dentro de la generación de cristal, he encontrado que también hay cristianos de cristal. No aquí, ninguno de ustedes, no se preocupen, ¿sí? A no ser que el Espíritu Santo hoy les hable y les diga algo, ¿no? Pero hay cristianos de cristal también que se ofenden por muchas cosas, ¿sí? Me siento ofendido, ¿eh? Esto de pronto me ofende, quizás este mensaje en algún momento te ofenda, I'm sorry, excuse me, pero no viene de mí esta palabra, vino de arriba, me cayó acá, yo tuve que quebrarme de rodillas y decir, Señor, quiero arreglar cuentas contigo, no porque tú hayas hecho algo malo, sino porque yo soy acá el que se ha ofendido o el que tengo situaciones en mi corazón, y arreglamos cuentas con el Espíritu Santo.
Mejor dicho, Él arregló cuenta conmigo. En una ocasión, Jesús, después que Jesús enseñó en cuanto a lo que es lo que pensaban los fariseos, que era el abuso de palabra, de la palabra de Dios que estaba compartiendo Jesús, sus apóstoles, o sea, sus discípulos, sus cercanos, sus compadres, los que caminaban con él, se acercaron a Jesús y le dijeron en Mateo 15:12, creo que tenemos el texto ahí, Mateo 15:12, dice, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Parece que los discípulos pensaban, como mucha gente hoy en la actualidad, parece que estaban indicando que ya que Jesús había ofendido a los fariseos, a los religiosos de la época, entonces Jesús debía dejar de enseñar o cambiar su mensaje, que es por lo general lo que se pretende. Pero Jesús no pensó lo mismo. A ver, sus cercanos, los más lejanos, los religiosos, cuestionaron a Jesús por lo que él había dicho. Había dicho él que él era el pan del cielo. Después leen el texto completo. Él había dicho que él era el pan que descendía del cielo, un alimento espiritual. Y se ofendieron por esa palabra, ¿sí? Ahora, Jesús no pensó lo mismo que los discípulos. Pues los discípulos dijeron, Señor, te estás metiendo en problemas, ¿sí? No hables así. Mira, cambia el mensaje. Pero Jesús, lejos de eso, lo que hizo fue endurecer el mensaje. Él sabía que su mensaje había ofendido una verdad o semiverdad o una verdad que otra persona tenía, pero que no era la verdad. ¿Por qué? Porque ¿quién era la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Entonces él estaba seguro sobre una verdad o sobre la verdad en su vida. ¿Qué respondió Jesús? En Mateo 15:14 le dice, dejadlos, ellos son guías, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego si el ciego guía, ambos caerán en el hoyo, ¿sí? ¿Qué estaba diciendo Jesús? A ver, primero había ofendido a los fariseos. Sus discípulos no sabían si estar acá o acá porque sabían que Jesús había dicho algo, de pronto, cuidado, ¿sí? Pero Jesús endurece la palabra y les dice, déjenlo, y los ofende aún más. Le dice, ustedes son ciegos, guías de ciegos, y si guían a la gente, imagino los discípulos están ahí en el medio, ¿no? Si guían a la gente, decía Jesús, ambos caerán en el hoyo. Y los discípulos todos hicieron así en serio, no se vinieron todos para acá. Dicen, no quiero caer en el hoyo. Pero Jesús endureció la verdad porque estaba seguro y firme en lo que es la verdad. El mensaje de Jesús es la verdad que Dios revela para hacernos libres de una mentira que estamos viviendo en el mundo en estos tiempos. En el mundo vamos a encontrar mentira. En el mundo vamos a encontrar engaño. En el mundo vamos a encontrar, medias verdades. Pero una verdad que tiene un 0.01% de mentira se convierte en una mentira total. Satanás se disfraza como ángel de luz y cuando viene a tentar o cuando viene a traer sobre ti su verdad, viene con una media verdad. ¿Cómo fue a Eva? Sí, la verdad es que sí, ese árbol, pero en realidad no es así. Está bien lo que dijo Dios, pero no es así. No van a morir, ¿no? Les disfrazó la verdad de Dios con una mentira. Se metió ahí para que no creas que es tan mentira. Pero en el mundo, fuera de lo que Dios dice, fuera de la palabra de Dios, vamos a encontrar siempre mentira y engaño. Entonces, toda aquella verdad, todo lo que recibas
Aún de parte de Dios. La misma palabra nos dice, tenemos que pasarla por el filtro de la palabra. Hay tanto peligro en esto, y por eso traigo esta palabra, hay tanto peligro, que la Escritura misma nos dice que en los últimos tiempos va a haber tal confusión que aún los mismos cristianos seremos confundidos y apartados de la verdad. Por eso es tan importante cada vez más afianzarnos en la verdad de la palabra de Dios y conocer cuál es la verdad antes de sencillamente ofendernos por lo que nosotros vemos. En Juan 8:32, la palabra de Dios dice, y conocerán la verdad, y la verdad, solo la verdad los hará libres. Y yo quiero desafiarte en esta mañana a que la palabra de Dios sea más que un libro que duerme en tu mesa de noche. Sea más que un libro que está sobre tu mesa, sobre tu cómoda, sino que sea algo que empiece a estar dentro de tu corazón a medida que lo lees, a medida que lo estudias. Por eso tenemos discipulados, por eso tenemos los grupos, por eso enseñamos palabra, ¿sí? Porque queremos que tú puedas ser un hijo, una hija de Dios que está cimentado, que está parada en la verdad de Dios. Sucede otra situación en el Evangelio de Marcos capítulo 6, ¿sí? Y en el verso 1 en adelante, ¿sí? Relata la vez que Jesús regresó a su pueblo, a Nazaret, ¿sí? Y dice que fue a la sinagoga y predicó la palabra, como frecuentemente lo hacía en otros lugares, y la gente de su pueblo le escuchó y empezó a murmurar. Su propio pueblo, los que habían sido sus vecinos, sus amigos de la infancia, la gente que los conocía, al escucharlo empezó a murmurar y lo cuestionaba y le decía, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Acaso no este es el hijo del carpintero? ¿Cómo es que sabe estas cosas? A veces el mirar a la persona hace cuestionar la verdad. Quizás la persona tiene una verdad. Entonces tú dices, pero si yo lo conozco a este. Ah, mami, no vas a venir con ese cuento. ¿Sí? Yo te conozco, vos eras mi amigo de andadas. ¿Cuántas veces la familia o los amigos, cuando vinimos a Cristo, empezaron a decir, dale, si yo te conozco, ¿qué te haces el santito? ¿Qué te haces la santa si yo te conozco? ¿No? Porque empiezan a cuestionar eso. ¿Ah? ¿Por qué lo cuestionan? Bueno, porque tienen en su mente una verdad. Y no concibe la verdad de que tú puedes haber cambiado, que Jesucristo hizo una obra en tu vida o está haciendo una obra. Jesucristo no ha terminado la obra. Si Jesucristo terminaba la obra, pues ya está en el cielo. Pero está completando, está haciendo una tarea de santificación en tu vida. Y entonces la gente murmuraba y dice, ¿de dónde saca todas estas cosas, estas enseñanzas? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y luego dice en el texto, ahí mismo lo puedes leer, y se escandalizaban a causa de él. Pero él no los escandalizaba. No los escandalizaba porque él había crecido con ellos. Era un hombre conocido. Lo que les escandalizaba era la verdad de Jesús, lo que él estaba diciendo. La raíz de la palabra escandalizar es la misma raíz de la palabra ofensa, ofender. Se ofendían de lo que Jesús decía, no por lo que él estaba diciendo, sino porque ellos lo conocían y eso contradecía la verdad. El hecho de que se ofendieran no significa que Jesús hubiera hecho algo malo. Significa que los corazones de los oyentes eran insensibles a lo que estaban escuchando y que ellos rechazaban aceptar el mensaje de Dios cuando les era predicado. En otra oportunidad, Jesús predicó ante una gran multitud y muchos de sus propios discípulos no entendieron el mensaje y también empezaron a murmurar en cuanto a la predicación. Juan capítulo 6, verso 61. ¿Lo tenemos ahí? El 61. Juan 6, 61.
Ahí lo tenemos, ¿sí? Y Jesús les preguntó, vamos a leerlo todo completo, ahí está en la pantalla. Al oír, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les está ofendiendo? La verdad, la palabra les está ofendiendo, lo que les estoy enseñando los está ofendiendo. Hoy en día muchos dirían que si Jesús ofendió a la multitud, estuvo pecando y debe cambiar su mensaje o su manera de presentarlo, debe ser mucho más polite, debe ser mucho más contemplativo o sus expresiones menos ofensivas. Sin embargo, Jesús respondió, pues qué, dice el verso 62, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Cuál fue el punto de Jesús en esto? Si la gente se ofendía por el mensaje de Jesús de que era el pan descendido del cielo, piense su reacción si lo vieran a él venir del cielo o subir al cielo. Los ofendidos son aquellos que no quieren dar el brazo a torcer, que no consideran la verdad. Por ejemplo, el mundo, yo te dije, el mundo habla mentira o medias verdades. Eso es lo que puedes encontrar. Hay mucha, sobre todo hoy día, hay mucha traición, ¿sí? Hay mucho doblez, encontramos en las cosas, ¿sí? Hay mucha hipocresía. Y eso es lo que el mundo dice de la iglesia también. ¿Sí? ¿Por qué dice eso el mundo de la iglesia? Porque lamentablemente dentro de la iglesia, dentro de los cristianos, también hay una generación de cristal que no acepta muchas veces, aunque sabe que la palabra de Dios es la verdad, no acepta lo que ella dice. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a cuestionar una verdad que fue formada en ti desde pequeño, desde pequeña. Tú fuiste creciendo con una verdad y la verdad con la que fuiste creciendo es la que te enseñaron tus padres, es la que viviste en el mundo, es la que recibiste de las escuelas, de la universidad, de la información del mundo, de los amigos. Todo eso fue lo que te fue criando. Entonces tú llegas a un momento en tu vida en que quieres encontrar la verdad de Dios. Tú dices, bueno, Señor, yo voy a empezar a seguirte ahora y voy a empezar a aprender la verdad. Pero la verdad de la palabra de Dios en mucho, pero en mucho contradice siempre la verdad que está en nuestro corazón. Por ejemplo, algo bien sencillo y que nos cuesta a veces horrores. La palabra de Dios te dice, si alguien peca contra ti, ¿eh? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Bien. ¿Qué dice que tenemos que hacer? Cada una de ellas. Y nosotros, bueno, la primera se la perdono, pero la segunda, y nos faltaban 68 todavía. ¿Sí? Bien sencillo. No, que venga él o ella a pedirme perdón. Y si es de rodilla, mejor. ¿No? Esa es la reacción, esa es la verdad que tenemos nosotros. Pero la palabra de Dios nos enseña otra cosa. Entonces, cuando la palabra de Dios me está enseñando eso, yo digo, no, Señor, no. Claro, yo le perdoné una, le perdoné dos, ¿eh? Ya sabes que tú por allá, yo por acá, olvídate. Se contradice y nos cuesta aceptar que si esa persona viene y peca contra nosotros, nos falla, nos traiciona, habla mal de nosotros 70 veces seguidas, la Escritura dice que tengo que perdonarlo 70 veces. ¿Qué tal con las enseñanzas de Jesús? Dice, si te pegan acá, pará, Señor, pará, que le ponga la otra. Si me piden que le lleve una milla, aparte porque lo estaba hablando de los soldados romanos, que los obligaban a los judíos a llevar una milla, obviamente por ley era una milla. Y Jesús agarra y le dice, no es una milla, vamos a llevársela 2 millas.
Imagínate, los judíos que odiaban a los romanos y hacerles un extra favor, encima de que era obligada a la primera milla, hacerle un extra. Las enseñanzas ofendían. Y por lo general, la enseñanza de la palabra de Dios ofende la religiosidad que hay en nuestros corazones. Un ejemplo de esto es el martirio de Esteban, ¿no? Cuando Esteban es apedreado por estar predicando la verdad de Jesús, ¿sí? Los mismos fariseos, los mismos que estaban ahí religiosos, son los que dicen que al escuchar la verdad, Hechos 7:56 dice que al escuchar esto que predicaban y lo que dijo cuando estaba siendo apedreado, lo que dijo era que Esteban, que él estaba viendo el cielo abierto y estaba viendo a Jesús a la diestra del Padre. Y dice la Escritura que los ofendió tanto que ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a piedras contra Esteban. Porque la ofensa que ellos sentían era tal. La palabra de Dios ofende. Ahora, los ofendidos son los que pierden siempre. Vamos a ver si decimos de vuelta. Los ofendidos somos los que perdemos siempre. Claro, es fácil hablar del otro, ¿no? Pero ahí. La persona que se ofende con Dios pierde mucho más que la persona que se ofende con otra persona. ¿Por qué? Porque Dios no es el autor del mal. Nada malo viene de Dios. Todo lo que viene de Dios, dice la Escritura, del Padre de las luces, es para bendecir tu vida. Es bueno siempre. El pueblo de Israel renegaba de Dios y culpaba a Moisés y a Dios por lo que estaban sufriendo en el desierto. Sin embargo, Dios con todo eso siguió cuidando y protegiendo a su pueblo. O sea que, ay Señor, qué calor que hace, una nube que les cubría. Esa nube tenía aire acondicionado y todo. Ay Señor, qué frío, pues el desierto es así, a la noche hace frío. Señor, qué frío a la noche, una columna de fuego. Señor, tenemos hambre, Señor, tenemos hambre. Maná, pan del cielo. Maná. Ay, Señor, nos hartamos del maná, nos cansamos del maná, Señor. Queremos carne, como buenos argentinos, queremos carne. Y que Señor, a ver, no mentamos en esto. Cualquiera de nosotros, pero le tiramos un rayo al pueblo, ¿sabe qué? Ya me tienen cansado, ¿no? Pero el Señor, ¿qué hizo? Le dio carne. Claro, todo tenía consecuencias, ¿no? Porque, Señor, tenemos sed ahí golpeando la roca para que salga agua de la roca. Y así todo el tiempo, todo el tiempo. Dios es un Dios que a pesar de nuestras quejas es misericordioso y a pesar de ello nos bendice. Ahora, no podemos jugar a los caprichosos con Dios y empezar, ay Señor, la Ferrari, ay Señor, la casa, el castillo, ¿no? No podemos empezar de esa manera, ¿ok? Pero sí, Dios es un Dios de amor y de misericordia. La pregunta que quiero hacer para ir llevándonos hacia el final del mensaje es, ¿por qué nos ofendemos? ¿Por qué nos ofendemos? Porque hay cosas que nos ofenden. Y muchas veces cuando Dios está obrando, también nos ofendemos. Bueno, sencillamente porque queremos que el mensaje se acomode a nosotros y no que nosotros nos tengamos que acomodar al mensaje. No funciona así. Yo no puedo decirle a Dios lo que quiero que Él haga. Yo no puedo decirle, Dios, cumple mis caprichos. Lo que yo puedo hacer, sí puedo hacer, porque todos acá tenemos sueños, anhelos, deseos, y que los presentamos a Dios en oración, pero eso es lo que podemos hacer. Podemos presentar a Dios nuestros sueños, podemos presentar a Dios nuestros anhelos, pero Dios es soberano en hacer y deshacer porque sigue siendo Dios.
Y Él no va a hacer nada que se contradiga a todo lo que Él ya ha dicho en su palabra. Por eso es que si tú quieres algo de parte de Dios o hay una oración de parte de Dios, asegúrate que no se contradiga con la palabra de Dios. Pero la respuesta a por qué nos ofendemos es sencillamente porque queremos que el mensaje se acomode a nosotros. Pero en realidad nosotros tenemos que acomodarnos al mensaje de la palabra de Dios. Cuando preparaba esta palabra, uno de los ejemplos en la misma palabra que vino a mi corazón fue el de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue aquella persona que bautizó a Jesús. En ese momento del bautismo de Jesús dice la Escritura que el cielo se abrió y descendió una paloma del cielo que es el Espíritu Santo de Dios sobre él. Eso lo vio Juan. Dice la Escritura que vino una voz del cielo que dijo, la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Eso lo escuchó Juan. Juan vio llegar a multitudes al lugar donde él estaba a bautizarse. ¿Sí? Sin embargo, estando luego en la cárcel, ¿no? Cuando fue apresado y fue llevado a la cárcel, vino sobre él un momento de duda y mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús esto. Le dijo, Jesús, por favor dime, palabras de Juan, dinos, ¿eres tú el que había de venir? O sea, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? ¿O todavía tenemos que esperar a otro? A ver, entiendan esto. Juan, el que abrió el camino hacia Jesús, tuvo un momento de debilidad en su vida. Y en esa debilidad, su corazón empezó a dudar. ¿Pero por qué? Porque cada vez que te encuentres en un momento de cárcel, de crisis, ¿sí? Preso por algo, alguna situación en tu vida, la duda va a llegar a ti. Por ejemplo, estamos teniendo un problema financiero, económico, y yo veo que el vecino de enfrente que se la pasa de fiesta, tomando y con todo, él está feliz de la vida, sale a la calle, se rasca la panza, vecino, y tú ahí sufriendo. Y tú ahí de rodillas, Señor. Entonces, ¿cuál es el cuestionamiento? Es, Señor, ¿por qué a mí un no o no veo la respuesta? ¿Y por qué ese infeliz sí? Tú le das todo. En realidad Dios no le está dando nada. Eso es lo que le pasó a Juan cuando nos encontramos en una crisis, nos encontramos adentro de una celda, de una cárcel. Y la cárcel, el lugar frío, el lugar oscuro, el lugar de crisis de nuestra vida, es el lugar donde empezamos a dudar. Sin embargo, la respuesta de Jesús a los discípulos de Juan me llamó muchísimo la atención. Jesús le dice esto, cuando los discípulos vienen y le preguntan, ¿eres tú el que había de venir? Jesús le dice, ¿los ciegos oyen? Perdón, los ciegos ven, los sordos oyen. A los pobres les ha anunciado el Evangelio, todo lo que él había dicho al principio de su ministerio cuando leyó el libro del profeta Isaías. Pero no dijo algo, omitió algo. No le dijo, y a los presos les abierta la cárcel, porque Juan estaba ahí. Sin embargo, le dice, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo, que no se ofende por lo que yo hago o dejo de hacer. Jesús está diciendo eso. Ahora, Jesús entendió que Juan estaba pasando por un momento de crisis, estaba por ser decapitado, estaba condenado a muerte, estaba en la cárcel. Estaba en un momento, de cualquiera de nosotros estaría en un momento de depresión y de angustia. Y Jesús le dice esto, pero al final, cuando los discípulos de Juan se van y se vuelven, se da vuelta Jesús a sus discípulos y les dice, yo les quiero decir algo. A pesar del estado en el que se encuentra Juan y de lo que ustedes acaban de escuchar, no se ha levantado profeta mayor que Juan. O sea, Jesús podría decir, bueno, Juan dudó de mí, de acá, vino para acá, se cayó. Sin embargo, para Jesús siguió estando ahí arriba.
Porque Jesús entiende los momentos de debilidad o los momentos de lucha que tenemos. Pero Él no va a cambiar su propósito, su voluntad por mí. Cuando muere Lázaro, y los discípulos dicen, pero Señor, primero estaba enfermo, cuando llega la noticia estaba enfermo, y dice, pero Señor, está enfermo, vamos a verlo. Y Jesús le dice, no, porque esta enfermedad, le dice, no es para muerte, sino es para que el Padre se glorifique. ¿Qué quiere decir con eso? Que había un propósito en lo de Lázaro. Quizás no lo estaba, según la serie Chosen, no lo estaba con Felipe o no lo estaba con nosotros. En ese punto no hay de pronto un propósito de Dios, pero cuando hay un propósito de Dios, siempre Dios se va a glorificar. David, en el Salmo 73, termino con esto, lo vamos a buscar, porque no está ahí, no lo busquen allá porque no lo puse. Esto es algo que vino ahora. Salmo 73, creo que es Salmo 73, lo vamos a buscar. En el verso 12, sí, Salmo 73, en el verso 12, David está mirando, el título de este capítulo es El destino de los malos. Y David está mirando cómo prosperan los malos. Y dice en el verso 12, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y en el verso 16, más adelante, después lee todo el Salmo si quieres, dice David, y nos habla de la actitud cada vez que nosotros nos ofendemos por algo. David se estaba ofendido. Dice, ¿cómo es que los impíos prosperan y alcanzan riquezas y les va bien en la vida? Bueno, David dice después en el verso 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y en el verso 17, subráyalo y márcalo o escríbelo o apréndetelo de memoria. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿David expresó su frustración a Dios? Sí. Expresar la frustración o el por qué estás ofendido a Dios no está mal. No está mal. ¿Sabes qué? Enojarte no está mal. La Biblia dice que enojarte no está mal. El problema es cuando se pone el sol sobre tu enojo. El problema es cuando dejas que eso siga y se forme en tu corazón, del enojo un rencor. Entonces, expresar la frustración no está mal, está bien, porque yo puedo hablar con mi Padre Dios en total confianza con Él, porque Él conoce mi corazón, no hay nada que yo le pueda ocultar. Expresarle mi frustración, que yo vaya a Dios diciendo está todo bien, y por dentro me estoy revolviendo, sería hipócrita con Dios. Pero expresar mi frustración no está mal. Señor, ¿por qué pasa esto? Preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué a esa persona le va bien y a mí me va mal? Señor, ¿por qué? Expresarle la frustración no está mal, puedes hacerlo. Pero no te olvides que la respuesta a eso, no te quedes con la pregunta, busca la respuesta. Y la respuesta a eso es lo que David dice acá. Pero entrando en la presencia de Dios, comprendí lo que estaba preguntando. Entrando en la presencia de Dios, entrando en mi casa cuando me siento frustrado y yendo a mi lugar, no sé dónde es el lugar donde tú oras, si tienes un lugar, yendo ahí, poniéndome de rodillas, Señor, ¿por qué pasa esto? Por favor, y entra a adorar en la presencia de Dios. Dios te va a dar la respuesta a eso. Y Dios va a traer paz en medio de la situación que estés pasando. El apóstol Pablo, ¿sí?, tenía una crisis en su cuerpo, sufría de algo. Muchos dicen que tenía cataratas en los ojos, que tenía un problema en su vista. Y entonces dice que le dijo 3 veces al Señor, Señor, quiero que me sanes. Él vio a los ciegos sanarse. En un momento que alguien lo estaba contradiciendo por medio del Espíritu Santo, hizo que Elimás el mago quedara ciego y después recuperó la vista. O sea que conocía el poder de Dios, pero sus ojos no eran sanados. No estaban siendo sanados. Sí, Señor, ¿cómo? 3 veces le pedí al Señor, sáname.
Yo sé que eres poderoso para sanar. He visto sanidades en los ojos. Señor, apenas esto es una catarata. Nada más que eso. No es tan complicado, por favor. Y el Señor le contestó, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Jesús al escuchar, más que escuchar, Jesús escuchó lo que los discípulos de Juan decían. Sin embargo, al escuchar eso, Jesús estaba viendo el corazón de Juan. Cuando tú estés pasando por un momento en que cuestionas todo, cuestionas a Dios, te ofendes por algo, no solamente a veces nos ofendemos con Dios, nos ofendemos con personas. Trata de escuchar el corazón. Aprende a escuchar el corazón. Porque cuando escuches el corazón es donde el Espíritu Santo de Dios va a poder traerte palabra. O sea, sensibilízate, es lo que te digo. Y no te encierres en eso. Ahora, si algo viene del mundo como una verdad, supuestamente verdad, cuestiónala. Todo lo que te digan en televisión, en las redes, todo lo que... Mira, acá hay algunos que se la pasan ahí dándole al teléfono, ¿no? Para arriba, porque son los reels, para arriba. ¿Ok? Y entonces, todo lo que vos leas ahí, cuestiónalo. ¿Sí? Ojo, porque algunos hacen copy-paste de cosas que les parecieron lindas. ¿Sí? Ah, mira, hay que tener energía en este tiempo, buena energía, buena vibra. Acá y le ponen buena vibra. ¿Qué buena vibra? Buena vibra, nada, es el poder del Señor en tu vida lo que necesitas, más que buena vibra. Entonces, ojo con lo que copias ahí. Ojo con lo que copias. Si no viene acá de la escritura, de la palabra de Dios, cuestiónalo. Pero lo que venga de Dios a tu vida, en el momento en que cualquier cosa te ofende y te vas a los pies del Señor y el Señor te habla, recíbelo. Todo lo que venga de parte de Dios, de su palabra, recíbelo. Yo te invito a que cierres tus ojos un instante. David se presentaba delante de Dios. Y hablaba con Dios. Y cuando se presentaba delante de Dios era muy sincero. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. A ser sinceros con Dios. Jefferson, si me pueden acompañar con el piano, por favor. Aprende a ser sincero con Dios. Pero aprende a escuchar a Dios. Que la ofensa no se quede contigo. Que el sentimiento no haga un nido en tu corazón. Cuando no entiendes por qué algo, preséntaselo al Señor. Y espera del Espíritu Santo de Dios la respuesta a tu por qué. ¿Sabes la cantidad de porqués que hay en nuestras vidas? Las hay. Pero la respuesta viene del Señor. Mi respuesta viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y cuando esa respuesta viene de Dios a mi vida, no dará mi pie a resbalarme. No te quedes con las ofensas. En tu casa, en tu matrimonio, en tu relación, no te quedes con las ofensas. Trabájalas. Porque lo peor que hay en una relación es que cuando los dos se ofenden, se van uno para cada lado y no se hablan. Esa es la verdad del diablo. A no que venga él primero, que venga ella primero. Ella me ofendió, él me ofendió. No es así. Porque la palabra de Dios te dice, si alguien tiene algo contra ti, ve tú. Pero cómo nos cuesta recibir lo que Dios dice. Sin embargo, esa es la verdad, ese es el camino hacia la verdad. Para poder
sanar las ofensas, para poder restaurar las ofensas. Con solamente una oración hoy, usted puede hoy perdonar. Usted puede soltar si tiene a alguien agarrado que no ha perdonado. Usted puede bendecir a sus ofensores. El Señor Jesús que está acá está para ayudarte. Acepta a Jesús hoy en tu corazón. No te ofendas cuando Él te corrige. Dice la Escritura, porque el Padre al Hijo que corrige lo ama. Y si Dios te está corrigiendo en algo es porque te ama y quiere lo mejor para ti. El Padre Dios quiere hacerlo. Yo quiero invitarte hoy a que le des lugar a Jesús en tu vida. Y le digas en una oración muy simple: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Te pido perdón por mis pecados, por las ofensas. Te pido perdón porque me alejé de ti. Señor, yo te pido perdón por eso. ¿Sabes? Cuando yo era un jovencito, mi papá está aquí. Y cuando yo era un jovencito, yo me ofendí con Dios, pero fuerte. Había un llamado para mi vida, pero yo dije, jamás yo voy a hacer ministerio, jamás voy a ser pastor. ¿Por qué? Porque yo entendía, mi verdad era, Dios me robó mi papá, porque mi papá sirve a Dios. Y en el servicio a Dios quizás no tiene tanto tiempo para mí. Ese era mi pensamiento. Hasta que un día me encontré con Dios. Y entendí su propósito. Y fui a mi padre. Y lo hablamos. Y nos reconciliamos y nos abrazamos. Y le pedí perdón por eso. Y le pedí perdón a Dios. Pero hay que tomar una acción. A veces necesitamos tomar un primer paso para una reconciliación. Sin esperar que el otro tome iniciativa. Yo tengo que ir y decir, ¿sabes qué? El estar ofendidos no nos ayuda, no nos edifica. No ayuda a nuestros hijos, no ayuda a las siguientes generaciones, nos suma. Necesitamos tomar iniciativa y que la ofensa no esté por encima de la gracia. Nunca, nunca. No lo permitas, no lo permitas. Que nada te separe del amor de Dios. Que nada te separe del amor de tu familia. Que nada, no lo permitas. Si tú hiciste esta oración conmigo mientras estamos con los ojos cerrados, yo te invito a que donde tú estás levantes tu mano. Yo quiero orar por